Vamos a ver si se puso. Sí. Ok. Les decía que nos hacían falta ver dos tejidos. Uno de ellos es el tejido nervioso. Entonces, el tejido nervioso es el que se deriva principalmente del ectodermo y se encarga, o su función principal es captar los estímulos que se encuentran ya sea en el interior o que vienen desde el mismo cuerpo o bien vienen desde afuera. Por ejemplo, la luz, la intensidad de luz, la temperatura, algún estímulo mecánico, el sonido. Y los sonidos o los estímulos internos pueden ser cambios en la presión arterial, cambios en la frecuencia cardíaca, cambios osmóticos, cambios en el... Generalmente están asociados a cambios. La idea del sistema nervioso o el tejido nervioso es que cuando se da un cambio y ese cambio es fuera del rango normal, volverlo a restablecer. Entonces, el tejido nervioso se encarga de controlar todas aquellas funciones vitales para responder adecuadamente ante estímulos internos o externos. Tienen alto nivel de interconexión entre sí y con otras células porque a través de la red de neuronas se permite integrar diferentes partes del cuerpo y a través con otros tipos de células permiten efectuar una respuesta. También se caracteriza por plasticidad. La plasticidad es esa capacidad de reorganización que tiene el sistema nervioso. Por ejemplo, cuando se sufre algún daño, se pierde algún sentido, existe la capacidad que aumenta la interconexión o esa organización que había previo a ese incidente para aumentarla en otro lado, obviamente que no esté dañado. E incluso antes se creía que el sistema nervioso no era un sitio donde se daba lo que es la reparación y se da hasta en cierta medida y en algunas células. Y eso se conoce como neurogénesis, que ya tienen varios sitios identificados donde se da la neurogénesis, principalmente como en el hipocampo o en las zonas donde están asociadas al aprendizaje y la memoria. El sistema nervioso o el tejido nervioso lo podemos encontrar a nivel central, que es en el que está dentro o en el cerebro y la médula espinal, que es la imagencita que tenemos acá en la diapositiva. Puntero. Acá. Esto es un corte transversal de la médula espinal, entonces tenemos acá esta estructura que es sistema nervioso central y lo que sale aquí en rojito, lo que sale de aquí es sistema, o ya se le conoce como sistema nervioso periférico, porque va desde el sistema nervioso central hasta, por ejemplo, vísceras o hasta órganos o extremidades. Se organiza en varias formas, o se puede clasificar en diferentes formas. Por ejemplo, tenemos lo que es, como les decía, el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico, y a su vez podríamos decir, o ustedes han escuchado el término de sustancia blanca y sustancia gris. Ok, la sustancia gris está formada por los cuerpos de las neuronas, mientras que la sustancia blanca está formada por los axones. Y ahorita vamos a ver esas partes. El sistema nervioso podríamos decir que es un sitio que está aislado y está, el central principalmente, ¿verdad? Está rodeado por lo que es una membrana encefálica. Y este aislamiento lo protege de patógenos u otros agentes externos. No es un tejido fijo, es un tejido que puede reorganizarse, entonces digamos tiene cierta capacidad de movilización. Acá entonces tenemos cerebro, ¿verdad? Y médula espinal, que es el sistema nervioso central. Y todo lo que sale de médula y de la base del encéfalo, o todos esos nervios, es lo que se conoce como el sistema nervioso periférico. Son todos aquellos nervios que van a los diferentes órganos desde la cabeza, tráquea, pulmones, corazón, sistema gastrointestinal, riñones y sistema genitourinario. Acá
Entonces, tenemos dos tipos de células nerviosas. Una son las neuronas, que son las que tenemos acá. Las neuronas tienen una característica fundamental de que pueden responder ante estímulos. O sea, la capacidad de responder ante estímulos significa o se traduce como una célula excitable. Entonces, tenemos aquí el soma. Soma es el cuerpo de la célula. Y del cuerpo de la célula o el citoplasma, podríamos decirlo así, se extienden unas proyecciones que se conocen como dendritas. Las dendritas son zonas de recaptación de señales. Y tenemos una estructura mucho más largota, que es el axón. El axón es donde esa célula que se excita manda esa señal hacia otra neurona o hacia otra célula. Entonces, importante saber cuáles son las dendritas, ¿verdad? Y cuál es el axón. Hay células que son bipolares, o sea, tienen, como su palabra lo dice, dos polos, ¿verdad? Únicamente un axón, eso sí. Por ejemplo, las podemos encontrar en la retina. Tenemos células unipolares, entonces vemos que tenemos un cuerpo celular, aquí como un cuellito, y posteriormente, aquí en este caso sí vamos a tener axones. No siempre son como bien definidos como aquí en el dibujito. Tenemos esta neurona que es la clásica, el ejemplo clásico de la neurona, que es la neurona motora. Aquí obviamente solo vamos a encontrar un axón. Y en la parte del soma vamos a encontrar las dendritas. Después tenemos células que están altamente ramificadas. Esto es por la cantidad de interconexiones que hacen. Por ejemplo, esto es una célula de Purkinje, que no es la misma que se encuentra en el corazón. Esta la encontramos en el cerebro. Y tenemos aquí una célula de tipo piramidal, por su morfología, ¿verdad? Y se encuentra aquí en el hipocampo. Entonces vean que la neurona no es solamente como la conocemos clásicamente, sino que puede tener diferentes formas. El otro grupo de células se les conoce en forma global como las células de la glía o neuroglía. Y entre esas neuroglía podemos encontrar los astrocitos, acá, como este de acá. Podemos encontrar los oligodendrocitos y las células de la microglia. Estas obviamente van a tener diferentes funciones. Por ejemplo, lo que son los astrocitos, vean que están pegados a los capilares que van al cerebro. Estos astrocitos tienen proyecciones que están pegando con el endotelio de los capilares que están en el cerebro. Entonces ellos se encargan de capturar como sustancias, una de las funciones, tiene muchísimas más funciones. Ellos se encargan de capturar las sustancias de la sangre, metabolizarlas algunas y formar precursores para las neuronas y para que produzcan neurotransmisores. Tenemos, por ejemplo, las células como las microglia, que lo que hacen es células fagocíticas que se encargan de fagocitar alguna sustancia que logre atravesar esa barrera hematoencefálica. En general, las células de la glía son las que tienen como esa capacidad mitótica más potente, porque una neurona, si nos ponemos a ver, son células muchísimo más diferenciadas y por lo tanto no tienen, o una célula ya en su estado terminal diferenciado, su capacidad mitótica es muy, o sea, cuesta bastante que se dé esto. Sin embargo, ¿verdad? En ciencia no podríamos decir que nunca se dividen porque todavía no se ha descubierto cuál es el punto de no retorno en el caso de las neuronas. No está bien delimitado el punto de no retorno cuando una célula crece y se va diferenciando y se transforma en una neurona, y de cuando esta neurona como precursora o esta célula precursora que dará origen a una neurona, cuando sí se puede dividir. Las células de la glía, como les decía, en este caso, estas sí tienen mayor capacidad mitótica. Tienen función como de soporte de las neuronas. Entonces ayudan a lo que es a la nutrición, a lo que es la síntesis de neurotransmisores, a la acción paracrina para lo que es reparación, a la formación de sinapsis, entre otro montón de funciones. Estas células de la glía vienen de diferente origen embrionario. Las células de la glía se originan de la cresta neural principalmente.
Es por eso que cuando ustedes escuchen de tumores del sistema nervioso, ustedes van a escuchar como, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra, estos tumores, bueno, los tumores cerebrales generalmente son células de la glía, pero se me olvidó el nombre en general de los tumores. Ay, ¿cómo es? Glioblastoma, por decirles un ejemplo. O sea, casi que estas son las células que tienen esa capacidad de formar tumores. Y como en algunas ocasiones también les he mencionado, los tumores cerebrales son difíciles de atacar porque está esta barrera hematoencefálica, entonces evita que ciertos fármacos ingresen y logren atacar las células, por eso es como un tumorcillo bastante complicado. Profe, Ajá. las células de la microglía, usted dijo que fagocitaban sustancias. Sí, Y, esta es. ajá, digamos, yo tenía entendido que la barrera hematoencefálica era súper selectiva, entonces como qué sustancias pueden pasar que no sean deseadas y que las células se las tengan que fagocitar. Bueno, a pesar de que es bastante, la barrera hematoencefálica es bastante selectiva, como bien lo dijiste, hay ocasiones donde se pueden dar infecciones. Por ejemplo, ustedes han escuchado, por ejemplo, meningitis, Ajá. ¿verdad? Esto es una inflamación de las meninges o estas membranitas que cubren parte del cerebro. Entonces, idealmente, si falla una barrera física, como es la barrera hematoencefálica, siempre el sistema inmune tiene como otra barrera, que son las células fagocíticas, y las células del cerebro son estas, las microglias. O sea, no es que ya por barrera hematoencefálica no va a haber células fagocíticas. Esto por un lado. Y también porque las células de la microglia no solo fagocitan patógenos, sino restos celulares o dendritas. Perdón, restos de detritos celulares. Ah, ok, entonces sí fagocitan patógenos, no solo fagocitan Sí, sustancias. exacto. O sea, sí pueden fagocitar, tienen capacidad o sea, tienen la capacidad de reconocer ciertos patógenos. Ok, ok. Gracias. Profe, Sí, ¿cómo fue que dijo que se llamaban los tumores cerebrales? neuroblastomas, glioblastomas, perdón. Eh, es lo mismo que un Es, astrocitoma. es que el astrocitoma es especial, o sea, el glioblastoma es como el término general. El astrocitoma es este astrocito, o bueno, no este, sino que un astrocito que se sale de control y genera un tumor de astrocitos. ¿De dónde conoces, o sea, conoces a alguien con un astrocitoma o algo así? No, es que una vez ahí lo había leído, pero, o sea, no sabía si era lo mismo o no. O sea, sí es un tipo de glioblastoma, pero digamos, en este caso específico nombran el tipo de célula alterada. No es que solo es un tipo de tumor, sino que dependiendo del tipo de célula, la verdad, así es como se les nombra. Y es lo mismo que un glioma, entonces, ¿o no? Un glioma, ajá, ajá, ajá. Ok, ok. Me imagino que hay diferencias en, por ejemplo, cuando se hablan o por ejemplo, hay términos en los tumores en donde hacen referencia a una masa tumoral, bueno, sí, una masa tumoral que no es, que es más benigna o que es benigna, pero puede haber un término diferente que es cuando ya es un tumor maligno, dependiendo de la zona donde esté. Entonces puede ser que sea el mismo tipo de tumor, pero con otro término cuando ya incrementa su tumorogenicidad o su malignidad, pues. Esto ya es bastante ya más patológico, entonces no sé los términos precisos de estos tipos de tumores. Las neuronas tienen la capacidad de liberar neurotransmisores a través de un complejo que está acoplado a cambios eléctricos y también a cambios en la permeabilidad de los iones. Generalmente, no es exclusivo, pero generalmente es asociado por cambios temporales a la permeabilidad del calcio.
Entonces el calcio ingresa, activa vías o mecanismos que permiten que la neurona, ante un determinado estímulo, haga ese cambio en la permeabilidad del calcio y libere el neurotransmisor. Posteriormente ya este neurotransmisor se degrada una vez que termina de ejercer su acción y la neurona vuelve a su estado basal, lista para recibir otro estímulo. Aquí en esta imagen podemos ver, por ejemplo, una neurona que libera acetilcolina. Esto es lo que sucede en las neuronas motoras, que son las neuronas que inervan el músculo. Ellas van a liberar acetilcolina y la acetilcolina genera la contracción muscular. Entonces es un ejemplo como bastante puntual. Y aquí tenemos donde dos tejidos de diferente tejido embrionario van a estar en cercanía, porque esta, ¿cómo es que se llama? Placa sináptica es muy localizada. ¿Y qué quiere decir esto? ¿O cómo podríamos interpretarlo? Que a nivel embrionario yo les decía que las extremidades se van formando de forma paralela, o sea, el músculo y el nervio, que va a inervar respectivamente esa zona. Entonces, a un crecimiento, ¿verdad?, demasiado coordinado para que todo, cuando una vez llegue a su fin, la formación del brazo ya esté inervado de una vez. No es que primero sea una u otra, sino que es un crecimiento de músculo, hueso y sistema nervioso. Y, por supuesto, piel. Entonces, ven que son todas las capas embrionarias desarrollando la estructura con su inervación respectiva. Aquí tenemos, una imagencita donde, tenemos lo que es la piel de la cabeza, ¿cómo se llama? El scalp, ¿cómo se traduce? El cuero cabelludo. Sí, el cuero cabelludo, scalp. Después viene el cráneo, skull. Después del cráneo viene una capita que vemos. Ajá. No, me equivoqué. Ok. Después del cráneo sigue una capa que se llama la dura madre. Después hay un pequeño espacio. Después sigue la membrana aracnoidea, que ya es donde empezamos a ver ciertos vasos sanguíneos o vascularización. Después de eso hay un espacio, el espacio subaracnoideo, y después la pía madre. Y después de esta pía madre viene el cerebro. O sea, no es que está del cerebro inmediatamente el cráneo. Hay membranas que van a recubrir. Entonces vean que en este caso, en el cerebro, tenemos la sustancia gris, que aquí la ponen café, la tenemos en el exterior, y la sustancia blanca la tenemos interna. Y si tuviéramos otra imagen, vamos a tener ciertas zonas grises dentro del cerebro. Profe, una consulta rápida. Uh-huh. Porque es que cuando uno se golpea en la sien es como más fácil provocar daños cerebrales. ¿Por qué uno se golpea en la sien? Ajá, o sea, es más fácil lesionarse. Como desubicarlo. Es que, digamos, yo he visto como que mucha gente, bueno, voy a decir un ejemplo muy extremo, pero que tiende a dispararse en la sien. Entonces, no sé si es por la falta de alguna capa o alguna capa más en general, la capa es la misma, pero digamos, hay ciertas zonas donde sí son más susceptibles. Por ejemplo, aquí uno pierde el equilibrio y pierde el balance porque, no sé si recuerdan cómo, no, es que eso no lo podemos abarcar en fisio, que es cuando vemos sentidos especiales, cómo, digamos, la zona del oído va a estar conectada con lo que es el equilibrio y el control motor. Entonces, si uno golpea como en el oído o alrededores, uno desbalancea. Claro, tiene que ser un golpe fuerte, ¿verdad? Pero uno puede desbalancear en la persona. Pero en la sien, precisamente, depende del ángulo donde se dispare, se llama el lóbulo frontal. Creo que yo, a lo que yo tenía entendido es que el cráneo es más delgado en esa parte. Más delgado, puede ser, no sé, desconozco. Voy a consultar. Hay zonas donde el cráneo, pero es que esto es a nivel, cuando están los chiquitos creciendo. Como el cerebro también va creciendo, entonces el cráneo inicialmente, el cráneo
aquí no tengo una imagencita, lástima, se las tengo que traer la otra lección. El cráneo son como placas que van a unirse y a sellarse. Entonces el cráneo en los bebés va a tener como diferentes zonas o espacios que no van a tener huesito, sino que van a dar chance a que el cerebro del bebé crezca, y una vez que ya creció en su tamaño definitivo, entonces ya se sellan como esos espacios. Pero tiene sentido eso que decís de que sea más delgadito. Desconozco y me queda de tarea averiguar eso. Pero bueno, muchas gracias por sus intervenciones y más bien sus consultas me dejan más dudas a mí. Entonces de tarea me queda a mí averiguar eso. Ahora, el último tejido que nos queda es el músculo. El músculo podemos subdividirlo en 3 categorías, lo que es el músculo esquelético, el músculo liso y el músculo cardíaco. El músculo esquelético es el que nos va a permitir el movimiento o la motricidad, piernas, extremidades, manos, dedos, el hecho de cerrar los ojos, el músculo orbicular del ojo, el que nos permita mover los ojos a diferentes lados. Claro, hay otros músculos del ojo, que sí son lisos. Tenemos también músculo esquelético en los ojos. La lengua, ciertas partes o las primeras partes que nos permite la deglución, es músculo esquelético, entre otros. El músculo liso, vean que ya sigue siendo músculo, pero va a tener otra estructura histológica. El citoplasma es es bastante diferente a lo que es una célula del músculo esquelético, y de hecho hay otro nombre que se le brinda al músculo esquelético, que es el músculo estriado. El músculo liso es todo aquel que va a rodear vísceras, y su fin no es movimiento del cuerpo como tal, sino es disminuir la luz de los órganos internos, por ejemplo, disminuir la luz del estómago, disminuir la luz de la vejiga cuando vamos a orinar, vamos a hacer una contracción de la vejiga para orinar, los vasos sanguíneos cuando hacen vasoconstricción, el útero durante el parto, ¿qué más? Bueno, todo donde vamos a tener músculo liso es reducir la luz o contracción para reducir la luz. Ahorita vamos a ir viendo cómo es por dentro de la célula. Tenemos también el músculo cardíaco. El músculo cardíaco, aunque también es estriado, lo podemos ver en esta imagen donde podemos tener una organización un poco más similar al músculo esquelético, tiene una particularidad que está interconectado entre sí. O sea, estas fibras van a estar conectadas para que cuando el corazón se contraiga como uno solo. No que una fibra cardíaca se contraiga y después otra, y después otra, y después otra. Esto no, porque no nos permite una contracción efectiva. En cambio, en el músculo esquelético nosotros podemos tener contracciones graduadas. ¿Qué quiere decir una contracción graduada? ¿Les ha pasado, por ejemplo, que ustedes van a levantar algo que creen que pesa más y que cuando lo levantes como que se les va el brazo, ¿verdad? O como que es más liviano de lo que ustedes pensaban. No sé si les ha pasado. Sí, ¿verdad? Uno es capaz de regular o graduar la fuerza. Entonces, si yo les pongo a levantar, por ejemplo, un teléfono, un celular, ustedes son capaces de reclutar, al ser un músculo voluntario, reclutar cierto número de fibras. Si ocupan levantar con el mismo brazo, no un teléfono, sino una computadora, entonces ustedes reclutan más fibras. Y van reclutando más y más fibras hasta que todo el músculo o varios músculos se recluten y lleguen a una fuerza máxima. En el músculo cardíaco, bueno, primero que todo, no tenemos la capacidad consciente de regular la contracción, sino que la idea es que funcione como uno todo. O sea, el músculo cardíaco, aunque son un montón de fibras, van a funcionar como un todo. Y la idea es que se contraigan con tal fuerza que logren bombear una cantidad de sangre determinada.
y, por ejemplo, en ejercicio, si ocupamos más sangre, entonces se contrae más fuerte, pero igual todo se contrae más fuerte. No es que es una fibra individual que se contrae y otra no, que es contrario al músculo esquelético. Tiene, además, este músculo estriado, este músculo cardíaco, esa capacidad que les decía de comunicar célula entre sí a través de uniones gap, que estas uniones las vimos también, o un tipo de uniones similares las vimos también en el epitelio. En el músculo liso, este músculo liso no va a tener la estructura interna cuando hablo de estructura interna me refiero a citoesqueleto. No tiene la estructura interna de lo que vamos a encontrar en el músculo esquelético y en el músculo cardíaco, y se va a también contraer como un todo. Tiene esa capacidad de comunicarse célula a célula y contraerse para un mismo fin. Obviamente, ni el músculo liso ni el músculo cardíaco son voluntarios. Y se encargan de responder también ante estímulos. Hay receptores, o sea, hay ciertos estímulos que incluso no son conscientes. Por ejemplo, cuando uno va a una revisión médica y con el martillito de reflejos le golpean la rodilla, bueno, es el tendón patelar, se lo golpean y uno estira el pie. Digamos que ahí hay una respuesta refleja en el cual no interviene como control voluntario. Profe, tengo otra duda. Ajá. Los músculos involucrados en la respiración, digamos, como en la zona del diafragma y todo eso, son esqueléticos. ¿Son qué, perdón? Esqueléticos o lisos. Hay una mezcla. El diafragma tiene un componente esquelético y hay un componente liso. O sea, el diafragma se forma como en tres partes, en tres capitas a nivel embrionario. Entonces, primero, inicialmente, está todo conectado, lo que es cavidad torácica y cavidad, vamos a ver un toquecito. Voy a dejar de compartir ya. Bueno. El diafragma es un hueco, o sea, el diafragma y el tracto digestivo están conectados inicialmente. Entonces, digamos que aquí donde están como los dedos míos, se va a formar una capita que viene desde la zona lateral, como desde las costillas, hacia adentro, y se forma también de la parte dorsal hacia zona ventral. Entonces, son tres capitas que se unen. Hay unas capas que son de tejidos esqueléticos y que son los que permiten, por ejemplo, si uno quiere hacer una expiración forzada, ¿verdad? Bajar más el diafragma y ampliar más la caja torácica. Pero, por ejemplo, hay otros que nos permiten realizar la respiración inconsciente. Por ejemplo, cuando uno está durmiendo, cuando uno está pensando en respirar. Entonces tiene varios componentes. Igual, cuando uno quiere hacer una inspiración forzada, hay ciertos músculos intercostales que también son esqueléticos y que uno los puede forzar más para abrir más, no solo bajar el diafragma, sino como que abrir más hacia adelante. No sé si me entiendes, pero hay de ambos. Sí, no, muchas gracias. Y creo que Laila puso algo en el chat como que ella quiere hacer un comodín. Ok, vamos a ver. Dele, claro, genial, perfectísimo. Okay. Buenísimo. No, pues, con eso que le estaba respondiendo Fabián, también me entró una duda. O sea, Ajá. cuando uno está bajo el agua, uno está completamente, o sea, mantiene sus músculos completamente inactivos. Entonces, ¿cómo hace? ¿Cómo hace para no respirar? Digamos, se supone que tiene un componente que es Involuntario. entonces, o sea, deberían ser todos voluntarios o no. Hay una parte, bueno, digamos, es que es muy diferente cuando usted está durmiendo y no está consciente. Si usted está nadando, usted está en un momento de conciencia. Pero ahí entra también otro juego, que es los niveles de CO2 que usted está acumulando. Entonces, es voluntario hasta que, o sea, usted puede mantener la respiración. ¿Hasta cuándo?
hasta que usted tenga tanto nivel de CO2 en su cuerpo que empiece a ventilar. Y ahí se acaba lo voluntario. Entonces gana el nivel del incremento del CO2 acumulado que sus ganas de aguantar la respiración. Pero cuando entonces ahí entra en juego otro evento. Y cuando uno está normalmente respirando y uno no está consciente de que está respirando. Hay un nervio frénico que es el que se encarga de mantener usted así, inhalando, exhalando, inhalando, exhalando, inhalando, exhalando. Es el nervio frénico el que se encarga de esa función en momentos no conscientes. Ok. De hecho, yo les había contado en fisio que hay una enfermedad que se llama la maldición o del sueño de Odín, algo así, que es cuando hay un fallo en este nervio frénico. Entonces la persona se duerme y deja respirar. Entonces son personas que ocupan respiradores y todo mientras están durmiendo. Creo que se les llama la maldición de Odín o la maldición del sueño de Odín, algo así. Obviamente no es una maldición, es una enfermedad, ¿verdad? Entonces aquí vamos a ver o vemos el tejido muscular liso. En este caso, bueno, esta imagencita no me gusta tanto. Vemos, ¿verdad? Una célula mononucleada. El músculo esquelético, a diferencia, es multinucleado. Y es multinucleado porque se va a formar gracias a la fusión de unos mioblastos, que son como las células precursoras musculares. Entonces, al fusionarse, hacen una célula muy largota y multinucleada en el músculo esquelético, ¿verdad? En el músculo liso no. Y aquí, en este caso, el tejido de músculo liso tiene el núcleo central, mientras que el músculo esquelético tiene los núcleos en la periferia. Aquí no podemos ver las miofibrillas, que podemos ver más adelante, ahorita se las voy a enseñar a nivel histológico. Y tenemos unas estructuras que se llaman las caveolas. Voy a avanzar un poquitito. Acá. Vamos a ver aquí. Las caveolas acá van a funcionar como espacios donde se van a dar ese intercambio de calcio, porque aquí también, tanto el músculo liso como el esquelético y el cardíaco se contraen gracias al ingreso de calcio. Y esas depresiones en la membrana plasmática que vemos acá, voy a poner el puntero, perdón. Estas depresiones de la membrana plasmática que vemos acá permite el ingreso de calcio como muy localizado. Esas son las caveolas, donde van a estar esas depresiones de la membrana y acumulación de estas bombas de calcio. El músculo liso también va a estar inervado, pero en este caso no por la motoneurona, sino por unas fibras del sistema autónomo. O sea, vean que su nombre lo dice, autónomo, porque tiene autonomía, o sea, no depende de la voluntariedad de nosotros. No es que nosotros vamos a decir, estómago, contráigase, vasos sanguíneos, contráiganse, ¿verdad? Mientras que todos los músculos que podemos controlar por voluntariedad van a ser esqueléticos. Los movimientos son muy lentos y son fuertes y no se fatigan con rapidez. La fatiga no se refiere a ese cansancio que nosotros sentimos, ¿verdad? Ay, qué cansado, no. La fatiga es cuando el músculo, a pesar de que usted lo está estimulando, ya no se contrae. Por ejemplo, si yo los pongo con una pesa, les digo, estiren, levántense y estiren los brazos. Con los brazos estirados me van a tener una pesa de 10 kilos. Va a haber un momento donde ustedes, por más que intenten, se les va a bajar el brazo. Eso es cuando un músculo entra en fatiga. Y se explica porque a pesar de que está estimulado, o sea, está la motoneurona dándole la acetilcolina, puede contraer. Obviamente reversible. Ajá. No, creo que ya me la contestó. Eso es lo que llaman llegar a punto fallo o algo así. Al punto de fallo.
Ajá, algo así. Cuando la gente entrena, dice como que llega a punto fallo, que es ya cuando no puede subir la pesa más aunque intente. Cuando no, ajá. Y Ajá. eso es meramente metabólico, no es, bueno, puede ser mental también, por supuesto, pero Ah, es meramente metabólico, porque sí. Ajá. hay un juego de bombas que movilizan ciertos iones. Entonces, ha sido tanto la movilización de iones que ya llega a un punto máximo. Esa es la fatiga. Y eso, digamos, que, o sea, puede ser beneficioso, porque, o sea, yo he visto que lo recomiendan como para crecer masa muscular, pero ¿qué tiene Ah, que ver? es que, digamos, hay toda una disciplina que es la fisiología del deporte, que es chivísimo, que habla de que cuando usted estresa el músculo, incluso lo rompe, obviamente de forma moderada, puede crecer o generar incrementos de las células musculares, o lo que se llama hipertrofia. Entonces, cuando usted hace como o genera estrés en una célula al punto que digamos, la limita de ciertos oxígeno, glucosa momentáneamente, esto siente como una lesión al músculo. Y al ser como una lesión, los mecanismos de reparación se activan para producir más células. Y esto genera como un poco de hipertrofia. Obviamente hay límites, porque si la ruptura de músculos es mucha, pues digamos que no es tan conveniente, ¿verdad? Ajá. Esto tiene que ir ya con gente que tenga entrenamiento, que vaya acompañado también de una alimentación adecuada por el metabolismo muscular que es en este momento. Gracias. Lo que es la fisiología del deporte. Ahí sí tienen interés también. Hay mucha literatura y tengo libros que les puedo prestar. No sé mucho de la fisiología del deporte, pero ahí les puedo prestar bibliografía. Profe, yo he Sí. escuchado que las personas que hacen ejercicio y, bueno, ganan mucha masa muscular, desencadena que las células tengan más núcleos, o sea, las células del músculo esquelético que tengan más núcleos. Entonces, si se pierde mucha masa muscular, digamos que Perdón, vieras que se me cortó lo último. ¿Sí sé qué? si esa persona que tenía mucha masa muscular, como que tiene un accidente o algo así, por alguna razón, deja de entrenar y pierde todo ese músculo, le es mucho más fácil ganar otra vez el músculo porque tiene memoria muscular, memory, algo así le llaman. Pero no, no sé si usted sabía algo de eso. Es que en realidad, digamos, el músculo el músculo en general, con énfasis en el músculo esquelético, es un tejido que es muy caro para el cuerpo. Le cuesta mucho energéticamente y le cuesta, o sea, se pierde muy rápido. Pero si es una persona que, digamos, si tiene buena condición física, digamos que, por supuesto, su recuperación va a ser más fácil que una persona que en su día levantaba, ¿verdad? Nada más que las cortinas para tapar el sol en la mañana. Pero no es tanto por el número de núcleos, porque el número de núcleos se da por esa fusión que les decía y la activación de las células satélites, que son como las células madre del músculo esquelético. Pero, digamos, el músculo es un tejido muy versátil. No sé si ustedes pueden hacer la prueba. Si ustedes empiezan a entrenar un músculo, ustedes que están jóvenes, que son personas sanas, que llevan un estilo de vida saludable, hacen ejercicio, pueden hacer hipertrofia relativamente fácil, pero así relativamente fácil se pierde. O sea, ya con 2 semanas el volumen de masa muscular se pierde. Entonces, digamos que es como hay una versatilidad en este tejido. Y esa versatilidad, digamos, si hay una persona que ya está entrenada, le es como mucho más fácil la recuperación, pero no creo, no sé si está ligado por esto que me decías del número de núcleos. No sé si me voy a entender. Es que, bueno, voy a meter la cuchara otra vez. Meta la cuchara. Es que, si no me equivoco, yo tengo entendido Perdón. Ya, perdón. que yo tenía entendido que cuando no ejercitaba mucho los músculos de Deme un segundito. Perdón, Henry, perdón. Están haciendo mucha bulla. Ya, perdón. Bueno,
que cuando uno ejercitaba un músculo, lo que pasaba es de que, pues, había unas especies de células asistentes, digamos así, no recuerdo el nombre, la verdad no se llaman así, pero... Células satélites. Células satélites, que lo que hacen era donar su núcleo a las células musculares y al final como que las células musculares, entre más trabajo hagas, pues terminan recibiendo más núcleos. Y a lo que yo entendía es que esa cantidad de núcleos, como tienes más material genético, puedes producir más proteínas y puedes hacer que el músculo esté más grande. Es lo que yo tenía entendido. Es que esa célula satélite, digamos, el músculo es así, digamos, imagínate esto como una fibra. Células satélites se van a encontrar aquí en la periferia. Entonces, ante determinados estímulos, que son similares a los que se dan en la reparación, esas células satélites se van a empezar a dividir por su característica de progenitora que tienen. Entonces, al dividirse, van a brindar, al fusionarse, van a generar más núcleos. Pero no es que le dona su núcleo, ¿me entiendes? Sino que al fusionarse, el núcleo le queda como a la fibra ya madura. Ah, ok. ¿Me entiendes? Sí. Ahora bien, que entre más núcleos, esta fibra muscular va a tener como mayor eficiencia metabólica, ya ahí sí, no sé, desconozco, porque esto viene más de la acción mitocondrial como tal, para producir ATP, incrementar más el número de fibras, que las células satélites estén más, como diciendo más, y que haya hipertrofia. De hecho, se pueden dar dos cosas, no solo incremento en el número de células, sino también incremento en el tamaño de la célula. Que una es hipertrofia y otra es hiperplasia. Una de las dos. Pero les propongo algo. No sé, ya me dejan dudar si este montón de núcleos que puede llegar a tener una célula pueden como inferir en la cantidad de masa muscular. Ahí sí, no sé. Pero si alguien quiere exponer, otro contenido es excelente. Buenísimo. Yo quiero ese comodín. Buenísimo. Okay. ¿Para la próxima semana? Sí, por favor. Bueno, acuérdense que el sábado hay examen, perdón. Entonces, no se desvíen del tema con eso, sino que me lo pueden exponer de hoy en 15 ustedes dos, Laila y vos. Ok. Sí. Ok, está bien, gracias, profe. Ok. Sí, es que para que no se me desvíen. Yo sé que ustedes son muy cargas, pero no me quiero usar. Ok. Entonces, volviendo al músculo liso, este músculo liso tiene la característica de que no se fatiga con tanta rapidez como el músculo esquelético. Bueno, esto también va a variar del subtipo de fibra de músculo esquelético que hay, porque hay otros 3 subtipos. Entonces, aquí podemos ver una imagen, un corte histológico, hematoxilinosina de músculo liso. Aquí vemos cómo el músculo liso está colocado de forma perpendicular. O sea, tenemos una capa que va en un sentido. Vean que al hacer este corte histológico, estas fibras de aquí las estamos viendo como de frente, mientras que esta otra capita la estamos viendo de lado. Entonces, son capas de fibras de músculo liso que están superpuestas, pero perpendicularmente. Entonces, una capa va en una orientación y la otra capa va en 90 grados, en otra dirección. Ven que aquí las vemos de lado, ¿me entienden? Esta disposición está mucho en el tracto gastrointestinal, que vamos a tener 2 capas orientadas como en este sentido. Para que cuando ambas se contraigan, entonces disminuyan la luz del determinado órgano en donde se encuentre. Entonces, el músculo liso lo vamos a encontrar en vísceras huecas, estómago, bueno, toda la parte del tracto digestivo, vías urinarias, conductos genitales, vasos sanguíneos, algunas zonas de la vía respiratoria, no todas, en células miopiteliales, ya vimos que tiene un núcleo más centralizado, alargado, y también es posible observar el nucleolo. Y vamos a tener ciertos orgánulos en los polos nucleares. Son como estas características de acá
es, si a ustedes se les presenta un corte, tratar de acordarse y poder diferenciar si es un músculo liso o un esquelético por estas características. También vamos a encontrar estas estructuras que les decía, las caviolas, y no se ven estas miofibrillas estructuradas y organizadas como las vemos en el músculo estriado. Aquí tenemos, por ejemplo, estos cuerpos densos, que es como más o menos de cómo está el citoesqueleto organizado en una célula de músculo liso. Entonces, estos cuerpos densos, que son como las unidades estructurales, están hechos por fibras del citoesqueleto. Al contraerse, hacen como una malla contrayendo la célula como tal. Y son un montón de células como tal que van a contraer al final la luz. Entonces, vean que esta contracción es un poco incluso hasta desorganizada. Mientras que... Ajá. Gracias. Es que cuando usted dice que estas células de músculo liso lo que hacen es para disminuir la luz, ¿a qué se refiere, digamos, o cuál es la funcionalidad de eso? Ok, vamos a quitar un toquecito, voy a quitar la presentación para que me entiendas. Ok. Ya. Usted tiene un huevo, tiene una bola, ¿verdad? Esa bola está vacía. Si usted la estripa, va a sentir como que el aire sale, si fuera una bolilla de plástico. Usted al contraer la bola, si fuera en el estómago, al contraerse, en el estómago lo que favorece es que el alimento se revuelva con otras cosas. Entonces son contracciones así que hacen, se contrae, se relaja, se contrae, se relaja. Cuando usted va a orinar, usted digamos que tiene la vejiga así que dice, ya necesito ir a orinar. Entonces usted empieza a orinar, no hace fuerza, y en el último tiro de la orinada, dice, todavía me queda algo. Entonces ahí sí es una excepción, ahí sí es posible de como tratar de contraer un poquito más y orinar, o sea, contraer como ya lo último que le queda para vaciar toda la vejiga. Pero eso viene por unos nervios que sí se pueden estimular. O por ejemplo, cuando usted tiene un vaso sanguíneo que tiene esta luz, por aquí pasa mucha sangre. Pero si es necesario que llegue menos sangre a un órgano, las células, digamos, mis dedos, que van a ser células, digamos, células capilares encima de células endoteliales, perdón, y encima están células del músculo liso, van a hacer que esa luz se cierre. Y al cerrarse, ya no pasa sangre. A eso es lo que yo me refiero cuando se cierra la luz. Disminuir el diámetro interno de ese órgano para múltiples funciones. O el útero. El útero, digamos, es una cosita chiquitita, pero cuando se va a dar a luz, el útero se vuelve gigante. Entonces, ese útero se va a contraer para expulsar al bebé. Entonces, durante cada contracción que ustedes ven en la tele, que está la mujer que pega alaridos, es el útero contrayéndose, empujando al bebé. A eso es lo que me refiero ¿cómo se llama? Cuando digo que la luz o la parte interna, el vacío, el espacio interno de los órganos se cierra. ¿Sí? Sí, muchas gracias, profe. Ok. Entonces, como les decía, el músculo esquelético está muchísimo más organizado y de afuera para adentro vamos a tener esta capita externa que es, bueno, pueden ser fases, ¿verdad? Se llama el epimicio y va a rodear varias o un conjunto de un músculo como tal. Después, debajo del epimicio vamos a tener otra capita que es esta blanquita. Uy, voy a ponerles el puntero, perdón. El epimicio, ¿verdad? Que está rodeando como todo el músculo como tal. Aquí vamos a tener otra capita que es el perimicio que va a rodear
una célula, un conjunto de fibras musculares. Una fibra muscular es una célula. Y cuando hablo del músculo, es ese conjunto completo o una unidad muscular completa. Y rodeando cada una de estas celulitas va a estar el endomisio. Entonces son 3 capitas que vamos a encontrar de forma organizada en el músculo esquelético. Aquí vamos también, cada uno de estos puntitos negros que se logran ver son las fibras o las miofibrillas que se van a contraer durante una contracción. Esto es un corte transversal. Si vemos un corte longitudinal, pues vamos a ver esto de acá, que son los núcleos celulares. Bueno, sí, los núcleos. Vean que aquí tenemos varios núcleos, aquí tenemos otros también, un grupito de núcleos, y no se encuentran dentro de la célula como y centralizados, sino que se encuentran en la periferia. Y probablemente por esta alta organización de las fibras del citoesqueleto que generan la contracción. Vamos a tener estas estriaciones que se ven, este montón de líneas, son estriaciones transversales. Y el análogo a las caviolas son los túbulos T, que son como esas invaginaciones de la membrana o el sarcolema, perdón, que es la membrana plasmática, por el cual van a estar ubicadas principalmente las bombas de calcio, para que el calcio ingrese. Internamente también vamos a tener como unas cisternas o unos saquitos con depósitos de calcio que no van a estar libres en el celular, el calcio, sino que va a estar como guardadito. Y eso es el retículo sarcoplásmico. Son como pequeñas cisternas o depósitos de calcio. Entonces, cuando una célula se contrae, el calcio ingresa desde afuera y también desde este depósito interno. Vean que también el espacio que se encuentra entre fibra y fibra es muy pequeño. Me voy a devolver a la imagen de músculo liso para que ustedes vean las diferencias, que no están tan unidas entre sí. Hay un poquito más de espacio extracelular entre sí. Un músculo esquelético que está mucho más como estructurado. Y es claramente evidente en los núcleos en la periferia. Esto es otra fotografía que podemos observar de el músculo estriado, por algo, ¿verdad? Su nombre. A nivel interno, ahí, bueno, les puse esta imagen como más tipo esquema, porque es más difícil verlo en un corte histológico. Entonces vamos a obtener que vamos a tener estos túbulos T, como les decía, ¿verdad? Que son invaginaciones de la membrana y donde están ubicados ciertos canales de calcio para contraer el músculo. Después tenemos aquí esto en moradito, es como la línea central, se le conoce como línea M. Y la unidad funcional la unidad funcional dentro de cada célula es el sarcómero, que va de este zigzag a este zigzag. Entonces, cuando se da la contracción muscular, está tan completamente organizado que esto que tenemos aquí y esto que tenemos acá se van hacia el centro, entrecruzándose un poquito. Algo así, perdón que aquí te voy a enseñarles con la cámara para que me entiendan cómo es ese entrecruzamiento. Digamos, estos son como las fibras en posición en reposo. Entonces, cuando se da la contracción muscular, se unen entrecruzándose entre sí. Y después, en los extremos, digamos que mis codos, hay como unos resortitos. Es una proteína que se llama titina que vuelve a su posición normal las fibras. Vamos a ver la presentación otra vez. Ay, bueno, perdón. ¿Sí?
Entonces mis dedos eran estas proteínas que están acá, que son, bueno, podemos llamarle actina y miosina, que son los filamentos que se entrecruzan y se van a unir hacia la línea M. Y después estos resortitos que podemos ver es otra proteína que vuelve a restablecer la posición inicial para una nueva contracción. Acá podemos ver entonces una terminación de una neurona motora con esta placa motora o espacio sináptico donde se va a dar la liberación del neurotransmisor de forma muy localizada. Entonces, a veces es tan localizado y preciso que permita únicamente que solo un par de fibras musculares se contraigan. Y obviamente, entre menos fibras musculares, menos fuerza se ejerce. Que esto era lo que les comentaba de graduación de la fuerza. Aquí tenemos otra imagen. Bueno, esto es del músculo cardíaco. Pero digamos que es bastante similar en estructura al músculo esquelético. Entonces, más o menos, si este fuera un músculo esquelético, digamos, el disco Z va de línea negra a línea negra. En este caso, bueno, no está. Entonces, ¿qué característica tiene el músculo cardíaco? Vamos a tener también un citoesqueleto altamente organizado, pero vamos a tener estas uniones, estas gap junctions, que me permite comunicar célula con célula para que la contracción se dé a todas las células de una sola vez. No son tan largas como una fibra del músculo esquelético, las del músculo cardíaco son más cortas y son mononucleadas. No tienen como tantas ramificaciones que hemos visto anteriormente y están, digamos, conectadas por estas uniones K. Entonces, más o menos, vean que esto es una célula, esto es otra célula. Entonces, no son tan largas como una fibra muscular. Ahora bien, ¿cómo se estudian estos tejidos fundamentales? Existen muchísimas técnicas para visualizar o teñir. No sé. Hay muchas técnicas para visualizar o teñir los tejidos. La más común es la tinción con hematoxilina eosina. Entonces voy a colocarles este link, entonces me van a dar un chancecito para que más o menos vean cómo es ese procedimiento. En realidad el procedimiento no es difícil, sí tiene sus mañitas, pero tiene como pasos básicos. Voy a compartirles la imagen. Perdón, el link. Y me dicen si pueden ver si pueden escuchar. ¿Pueden escuchar? Se escucha como muy bajito. Ok, pero, sí, claro, ok. Ok, chiquilines. ¿Ahí? Muy duro. No, sí se escucha bien. Ok. One of the most popular and principal states is histology, is human and as state. It gives us an overview of the tissue and its structure. La verdad no entiendo lo que dice. ¿Perdón? No entiendo lo que dice. O sea, se escucha como cortado. Ok. Vamos a ver si le puedo disparar no interrumpiendo. Aquí. No. Interrumpiendo, perdón, me voy a volver un poquitito. Gracias. Justo.
everyone. My name is Xenia, and I'm an application specialist in biomedical economy. We continue our videos about histological studies. After processing, embedding, and sectioning, we have to stain the tissue to observe its structure using light microscopy. One of the most popular and principal states in histology is hematoxylin and acid state. It gives us an overview of the tissue and its structure. The hematoxylin binds with one-fluid components of the tissue, for example, DNA and RNA. So we can observe nuclear state in blood or dermal. Acid binds with specific living substances, such as positively charged amino acid side chains. So as a result, the cytoplasm is being unmatched. Anticytoplasm in the molecule are stained with this method. Extremely different types of hematoxylins and acids, and they give us different forms. Eso, Essence es eosina, no es esencias, ¿verdad? Que, bueno, no sé si soy solo yo, pero yo sigo escuchando como muy cortado, no entiendo, pero ¿Y con el subtítulo? es que no sé si está como autogenerando los subtítulos porque no estaba, había palabrillas que no sé si no estaba entendiendo. Déjame entonces abrirlo de forma diferente. Vamos a ver. Profe, usted deja de compartir y cuando comparte hay como una opción para compartir el audio en la computadora. Sí, es que ahí lo tengo que abrir desde la aplicación del escritorio. Voy a abrirlo de ahí. Ok. Si lo abro desde la página o desde Teams por web, no me permite. Voy a unirme de nuevo y... No sé. Pero, bueno, no sé si serán los demás, pero si soy solo yo, ¿Perdón? no importa, porque ya he escuchado que no sé si será solo a mí, pero si soy solo yo, no importa. Igual, esta técnica yo la había leído un poco, entonces ahí no me pierdo tanto en qué se hace. Tranqui, vean, voy a cerrar aquí esta página y ¿cómo se llama? Voy a abrirla para ver el videito. Por si alguien tiene alguna dudita, no importa, lo vemos. Para que se vea mejor. Ok. Dame un segunditito, chicos. Include. ¿Están viendo el video, chicos? Sí, bro. Sí. Ok. Y me dicen si lo escuchan bien. Specialist in Biovitrum Company. We continue our videos. ¿Lo escuchan mejor? Sí, profe, mucho mejor. Sí, ahora sí. Sí, pero About histological studies. After processing, embedding, and sectioning, we have to stain the tissue to observe its structure using light microscopy. One of the most popular and principal stains in histology is hematoxylin and azine stain.
It gives us an overview of the tissue. Ahí, perdón, los dos reactivos bases son hematoxilina y eosina, pero sí la traducción o el subtítulo pone as in stimate, o sea, no, es eosina. Its structure. Hematoxylin binds with basophilic components of the tissue, for example, DNA and RNA, so we can observe nuclei stained in blue or purple color. Eosin binds with acidophilic substances, such as positively charged amino acid side chains. So as a result, the cytoplasm is pink or orange. All the samples in laboratory are stained with this method. There are several different types of hematoxylins and eosins, and they can give us different results. The result of the staining can vary depending on many factors. Perdón que lo pare ahí. Bueno, lo primero consiste en que se recibe un órgano, un tejido. Una de las giras que se hacía era en Max Peralta, el laboratorio de patología, entonces uno veía, digamos, uno estaba ahí, podía llegar vesículas, tiroides, hasta fetos vimos que llegaban ahí y los cortaban en diferentes orientaciones y paralelamente, mientras estaba una persona cortando el órgano, en los diferentes capsulitas que podemos ver aquí, le iba dictando la orientación, la zona y características macroscópicas de cada una de las muestras. Y lo reportaban con la identidad de la persona. Included quality of solutions, type of tissue, protocols of the prior steps, and even quality, salinity. Perdón, ahí lo primero era colocar las muestras en formalina buferizada. Esto es para preservar el tejido y evitar la degradación. Ustedes saben que en los tejidos hay ciertas enzimas que van a ir poco a poco degradando, así como microorganismos ambientales degradando el tejido de la muestra. Entonces la idea es que en este buffer primero se neutralice todo eso para evitar la degradación de la muestra. And pH of water used in the lab. That's why there is no universal protocol which can be used everywhere. The protocol should be validated according to your specific conditions. Moreover, different pathologists have different preferences, and the results of the staining should satisfy them. Today, we will stain slides with different types of hematoxylins and eosins and different time of exposition, and then we will compare the results. The first step is the vaccine in xylene solution 3 times for 3-4 minutes. Entonces, perdón, aquí son un montón de laminitas, o sea, una vez que esas capsulitas que ustedes vieron se colocan en parafina, entonces un taquito de parafina con el tejido, se van haciendo cortes como en slides. No sé si alguno ha ido como a un supermercado y ven cómo cortan perdón el ejemplo que les voy a poner, pero cómo cortan la mortadela. Cómo a partir de un tuco de pseudocarne empiezan a ir cortando en laminitas. ¿Los han visto? ¿Nunca han visto eso? Sí. Algo así es como van colocando, digamos, el tejido parafinado, lo cortan, ponen esta laminita encima de cada uno de estos portaobjetos. Y después ya en una batería tienen un montón de laminitas para hacer el proceso mucho más rápido y estandarizado. In alcohol solution, we use isopropanol. Ethanol can also be used. Then we wash slides in distilled water. After that, we stain slides with hematoxylin. We use Myers hematoxylin, and the exposition is 5, 8, and 10 minutes respectively. Then we wash slides in tapped water. At the next stage, we stain slides with eosin. We use an eosin aqueous solution and keep in it preparations for 3 and 5 minutes respectively. In eosin alcoholic solution, the staining lasts for 30, 60, and 90 seconds. After that, we wash slides, dehydrate in alcohol, clear in xylene, and cover slip using embedding medium. Now, they can be studied under the microscope. So now you can see that the result can be different according to reagents you use and the time of exposition in every solution.
Try to conduct the same experiment in your lab and you will be able to... Entonces vean que usando los mismos, digamos, los mismos reactivos, pero en diferente tiempo de exposición, se pueden obtener diferentes tonalidades. Esto es como la tinción más básica que tiene, o sea, podemos ver en dos colores. Después están las tinciones tricrómicas para ver diferentes características o ver otras estructuras, incluso ya ir diferenciando, por ejemplo, el colágeno de otras estructuras más como generales. Pero bueno, la idea es que, o hubiera sido... Ajá. Perdón. No, tranqui. Esta técnica se puede utilizar para células en suspensión. Sí se puede usar, de hecho, bueno, ya, perdón. De hecho, hay una técnica, es más cortita, dura un par de minutos, que es la que se hace a partir del hisopado oral. Sí se puede hacer así. Y si no me equivoco, también cuando hacen el Papa Nicolau, bueno, ¿saben en qué consiste? Me imagino que sí, todas las chicas, ¿verdad? Deberían de. ¿Sí saben? Sí, profe. Ajá. El PAP, digamos, cuando hacen la muestra, es como queda como un tipo de suspensión celular. Entonces también es una técnica más cortita, igual usan hematoxilinosina, y si no me equivoco, a veces usan otro colorante y se puede hacer en cuestión de 10 minutos, 5 minutos, 10 minutos, dependiendo del protocolo que usen. Y bueno, la idea hubiera sido que vieran esto ya en vivo de todo color en el hospital y que vean más o menos cuál es el procedimiento que usan. Porque como pudieron ver en el video, no hay una receta como exacta, sino que hay pequeñas variaciones de acuerdo al tejido que se usa. Y este otro link, voy a ver qué es. No sé, está aquí como perdido, pero no sé qué es. Déjenme ver primero antes de ponerlo, antes de... ¿Qué diablos era esto? Era el mismo video. Entonces, bueno, eso es una lástima que no lo pudimos ver, pero yo no sé si tienen como alguna pregunta o... Y con esta técnica así tan sencilla pueden tener de forma así general casi que todo. Hay cosas que sí no se pueden por la estructura que tienen, pero casi que todo tejido se puede teñir con hematoxilinosina. Y obviamente un ojo bien entrenado, como por ejemplo el de los patólogos, empieza a ver las diferencias morfológicas de las células y determinar alguna enfermedad. O incluso parásitos, qué sé yo, patógenos, algunos que sí se pueden observar a fácil en un microscopio óptico de luz común y silvestre. ¿Cómo les ha ido con la tareilla, con el quiz? ¿Ya escogieron el tejido? ¿Ya analizaron los cortes? ¿Ya están haciendo? ¿O no han empezado? Yo, por el momento, como tenía una semana un poco ajetreada, todavía no he hecho los cortes ni nada, pero ya tenemos mi grupo la idea de qué vamos a hacer. Ok. Entonces, la idea es que busquen imagencillas, por ejemplo, si escogen un corazón, busquen imágenes de cortes histológicos, ojalá con hematoxilinosina, del corazón y que ustedes lo hagan, ¿verdad? No me corten y peguen la imagen. Para que vean ciertas estructuras celulares que se pueden observar. Fíjense muy bien en el tamaño de la célula, en la relación citoplasma-núcleo,
en la intensidad del color y orientación y ubicación de las diferentes estructuras. ¿Ok? No sé si tienen alguna dudita o comentario. Profe, ¿no hay alguna tinción así como media casera que se puede hacer? Lastimosamente no. No, primero porque sí es difícil de conseguir un tejido. ¿Qué sería lo más fácil? De rasparse la boca, así con un hisopillo. Pero bueno, de microscopio, es complicado. Ujú. Sí. Me hubiera encantado como, no sé, hacer casero, pero esta sí es bastante complicadilla. Ven. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Sí, profe, una consulta. ¿Esta clase entra para el examen o es la semana pasada? Idealmente, esto lo tuvimos que haber visto la semana anterior, pero como me atrasé inicialmente porque en la semana Biotech me dijeron cancele las clases. Entonces, yo les diría que sí entre, porque realmente no es tan pesado y es como características bastante sencillas de tejidos que ustedes ya han visto o conceptos que ustedes ya conocen. Obviamente me voy a enfatizar más, por supuestísimo, y voy a detallar más en todo lo anterior, no en esta clase. Profe, una pregunta, es que usted subió la clase, pero no sé si podría, no, bueno, no sé si ya lo subió, pero no sé si podía subir las presentaciones, es que yo no las tengo. No, y qué raro, las presentaciones creo que sí las subí también, ¿verdad, chiquillos? ¿O no? De hecho, no, mentira, esta presentación, como no servía el Teams, la mandé al chat. Déjame revisar. Vamos a ver. Sí, aquí está en el chat. Si quieren la subo al Teams. Y lo que sí no he logrado es hacer el canal que yo les decía privado para subir los videos. Me está comiendo la tecnología, pero ahora después de la clase ya me pongo a ver bien, o hago un correo de Gmail genérico y a partir de ahí me abro la cuenta. Profe, yo lo que he visto no es que es un canal privado, sino que usted sube el video y lo pone oculto. Entonces solo gente que tenga el enlace directo es lo que lo puede ver. Es que también he visto un canal privado o un canal como en el que hay que suscribirse. Lo veo eso es lo que quiero hacer. Lo veo, por ejemplo, para los videos que le ponen a mi hija. Y si yo no tengo el enlace, chao, ¿verdad? Entonces quiero imitar eso. Pero sí, me como un toque. No, pero ahora le pongo para ver eso y mandar, sobre todo para Paola, que era la que le costaba bastantillo bajar las presentaciones. Pero los demás no han tenido problema. Yo no tengo problema. ¿Perdón? No, que yo no tengo problema. Entonces Sí, ahora no, me pongo, Paola, le prometo que hoy me pongo a travesear para hacerle ese... Es que quiero hacer ese canal donde que ustedes se suscriban y puedan acceder a los videos. Y que funcione así, igual que sin el link no se puede acceder. Está bien. Sí, más bien, muchas gracias, profe. No, hay más bien atrás, ahí disculpa. Bueno, chicos, entonces si no tienen alguna pregunta, entonces yo creo que hemos llegado hasta este laboratorio virtual, que no es tan chido como el presencial, pero tal vez a la hora de hacer los dibujos, logren recuperar algo de lo que podemos haber hecho presencial. Y no, entonces nos vemos el sábado para el examen y cualquier dudita que tengan, nada más me escriben. Profe, ¿cuánto dura el examen, perdón? Aproximadamente 2 horas. Ah, ok, gracias. Ok. Bueno, chicos, entonces si no, que pasen buenas noches y que estén muy bien. Y aquí me quedo para alguna duda o comentario. Gracias, profe, hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego, profe. Gracias, Muchas gracias. profe, gracias. Una cosa rápida, el examen era a las 3 el sábado,